Saludos, mi nombre es Aileen Tobar, soy estudiante de la carrera de licenciatura en Contaduría y en este momento voy a compartir con ustedes una información bastante valiosa. El impuesto sobre la renta es un tributo que se aplica a las personas naturales y jurídicas en función de los ingresos que obtienen durante un periodo fiscal determinado. En cada jurisdicción existen reglas y normativas específicas que determinan qué conceptos deben incluirse como ingresos, qué costos y deducciones son permitidas para reducir la base imponible, así como los beneficios fiscales que se pueden aplicar como desgravámenes y rebajas. Además, la declaración de impuestos sobre la renta tiene un proceso y formalidades específicas que deben cumplirse para evitar sanciones o multas. En esta exposición se analizarán los principales aspectos del impuesto sobre la renta, incluyendo lo que son los ingresos y también los costos, deducciones permitidos, así como los desgravámenes y rebajas aplicables. Finalmente, se descontarán los aspectos generales de la declaración de este impuesto. El concepto de ingreso es fundamental para determinar la base imponible del impuesto sobre la renta. Los ingresos son todas las cantidades obtenidas por una persona o empresa a lo largo de un periodo fiscal, provenientes de actividades comerciales, laborales o de cualquier otra naturaleza que genere un ingreso que sea benéfico en el sentido económico. Tenemos varios tipos de ingresos. Está el ingreso ordinario, que son aquellos que provienen de actividades principales o lo usual de la persona o empresa, como ventas, prestaciones de servicio y sueldos. Y también se encuentran lo que son ingresos extraordinarios, que son ingresos no recurrentes o no derivados de la actividad principal, como ganancias por la venta de activos o propiedades. Algunos ejemplos comunes de ingresos incluyen sueldos y salarios, que son los ingresos laborales que recibe una persona de su empleador; honorarios profesionales, que son pagos recibidos por la prestación de servicio profesional; ventas de bienes o servicios, en el caso de una empresa, los ingresos derivados de la comercialización de productos y servicios; y de dividendos o intereses, que son ingresos provenientes de inversiones. Los costos, por otro lado, son los gastos directamente asociados con la obtención de los ingresos y sirven para reducir la base imponible. En las empresas, los costos se refieren a aquellos gastos necesarios para la producción de bienes o servicios que luego se venderán y generarán ingresos. Entre los tipos de costos se encuentran costo de venta, que corresponde a los costos incurridos por la fabricación o adquisición de productos que se venden en el curso normal de los negocios; costos operativos, que son gastos relacionados con el funcionamiento de la empresa, como salarios, rentas, suministros, entre otras cosas; y las amortizaciones, que son gastos relacionados con la depreciación de activos fijos, por ejemplo, edificios o maquinarias, que se distribuye a lo largo de su vida útil. Las deducciones permiten reducir el monto sobre el cual se aplica el impuesto, es decir, disminuyen la base imponible. En general, se consideran deducibles aquellos gastos necesarios para generar los ingresos. Las deducciones pueden incluir gastos operativos, que incluye salarios, rentas, seguros, gastos de publicidad, suministros, servicios públicos, entre otros; intereses de préstamos, los intereses pagados sobre los préstamos comerciales o personales, estos pueden ser deducidos; las contribuciones a sistemas de seguridad social, las contribuciones obligatorias a la seguridad social o fondos de pensiones son deducibles en muchos sistemas fiscales; las donaciones, que son contribuciones a organizaciones caritativas o sin fines de lucros, estas también pueden ser deducidas siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la ley; amortizaciones de activos fijos, los gastos de amortización relacionados con activos que se deprecian en el tiempo, como maquinarias o edificios. Es importante destacar que no todos los gastos son deducibles. Por ejemplo, las sanciones o multas no suelen ser deducibles porque se consideran gastos no relacionados con la actividad productiva. En el caso de los desgravámenes que son aplicables, es necesario comprender que los desgravámenes son beneficios fiscales que se permiten reducir el monto total del impuesto a pagar, aplicándose sobre la base imponible o sobre el monto del impuesto a pagar. En algunos países existen desgravámenes que benefician a ciertos sectores o actividades económicas. Algunos ejemplos son los desgravámenes personales, los desgravámenes por educación, los desgravámenes por inversiones en ciertas áreas y desgravámenes por salud.
Los desgravámenes permiten a los contribuyentes reducir el total de su impuesto a pagar, lo que genera un alivio fiscal para quienes cumplen con los requisitos. Las rebajas fiscales son descuentos que se aplican directamente al impuesto a pagar. A diferencia de las deducciones y desgravámenes, las rebajas se aplican sobre el total del impuesto y no sobre la base imponible. Algunos de estos ejemplos son rebajadas por pagos anticipados. En algunos sistemas fiscales, si el contribuyente realiza pagos anticipados del impuesto sobre la renta y tiene un buen historial, puede recibir una rebaja sobre el total del impuesto a pagar. Están las rebajas por inversiones, que son empresas que invierten en activos estratégicos como investigación y desarrollo. Estos pueden acceder a rebajas fiscales, reduciendo así la cantidad del impuesto a pagar, y la rebaja por cumplimiento voluntario. En algunos sistemas fiscales, las autoridades fiscales ofrecen rebajas a quienes presentan y pagan sus impuestos de manera voluntaria y sin la necesidad de auditorías. Las rebajas no siempre son aplicables a todas las personas o empresas, ya que generalmente dependen del cumplimiento de requisitos específicos establecidos por la ley. La declaración del impuesto sobre la renta es el proceso mediante el cual los contribuyentes informan al fisco sus ingresos obtenidos, los costos y los gastos deducibles. También las deudas fiscales correspondientes, con el fin de determinar el impuesto a pagar. El proceso de declaración incluye varios pasos claves. Está la presentación de la declaración, que los contribuyentes deben presentar su declaración de impuestos de acuerdo a los plazos establecidos por la ley, los cuales varían según el país y la naturaleza del contribuyente, si son personas naturales o jurídicas. También está el cálculo de la base imponible. Primero se debe determinar los ingresos totales, luego se restan los costos y las deducciones aplicables para así obtener la base imponible. A continuación se aplican las alícuotas del impuesto sobre esta base obtenida. Está la presentación de informe adicional. En muchos casos se requiere que los contribuyentes presenten información adicional como estados financieros, certificados de ingreso y otras documentaciones que respalden los datos proporcionados. Por último, están los pagos y los ajustes. Una vez calculado el impuesto, el contribuyente debe pagar la cantidad adecuada o solicitar un reembolso si ha realizado pagos adelantados superiores a los impuestos calculados. Los contribuyentes también pueden solicitar ajustes o correcciones en caso de errores en la declaración. Es importante tener en cuenta que las autoridades fiscales de cada país tienen plazos específicos para la presentación de la declaración y la falta de cumplimiento puede dar lugar a sanciones y multas. Además, en algunos casos, los contribuyentes pueden optar por realizar su declaración de manera electrónica, lo que agiliza el proceso y reduce el margen de error. El impuesto sobre la renta es un tributo complejo que involucra una serie de reglas y procedimientos relacionados con lo que hemos mencionado anteriormente. Es fundamental para los contribuyentes comprender cómo se calcula la base imponible, qué gastos pueden deducirse y cómo aprovechar los beneficios fiscales disponibles para así reducir la carga tributaria. Además, cumplir con las obligaciones fiscales de manera correcta y a tiempo es esencial para evitar sanciones y contribuir al desarrollo de la economía. Muchas gracias.